porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE, con toda la información que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que abordaremos a continuación. Junta Directiva de FECODE facultó al Comité Ejecutivo para fijar la hora cero del paro nacional de 48 horas. Aunque el gobierno nacional pretende congelar el escalafón de los docentes del 1278, modificando el cronograma de la evaluación de carácter diagnóstico formativa, FECODE exige que se debe dar cumplimiento al decreto 1657. Mientras el gobierno y el Ministerio de Educación guardan silencio conveniente, FECODE insiste en una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para salvar la educación en Colombia. Semana crucial para el magisterio colombiano. La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación llamó a una Junta Nacional para tomar decisiones frente al incumplimiento del gobierno nacional a los acuerdos firmados en el 2017. Dos temas fundamentales: la evaluación de carácter diagnóstico formativo y la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. La Junta Nacional analizó la actual situación de incumplimiento por parte del Gobierno Nacional frente a los acuerdos logrados en el pasado paro, la difícil situación de la SDF frente a decisiones del gobierno para complacer las exigencias del BID, congelando planta de personal en instituciones educativas. De igual manera, sigue la preocupación de las diferentes falencias que se presentan en el servicio de salud, donde no se ha realizado la labor de vigilancia para que se cumpla con un servicio de calidad y con la entrega de medicamentos en sedes adecuadas. Otro de los temas que abordaron fue la jornada única, donde falta infraestructura, adecuada alimentación para los estudiantes y una planta de docentes para afrontar este programa. La reforma constitucional que ha propuesto FECODE no se ha tenido en cuenta, debido a que el gobierno continúa insistiendo en distribuir los recursos frente a otros sectores como salud y agua potable, sin reconocer la falta de inversión que tiene el sector educativo para el mejoramiento de instituciones educativas, un mejor programa de alimentación y mejorar la calidad de la labor docente. Frente al continuo incumplimiento de los acuerdos que se firmaron en junio del 2017, la Junta decidió apoyar un nuevo paro de 48 horas para una negociación con el gobierno, la cual el Comité Ejecutivo de FECODE decidirá la hora cero para esta nueva movilización para exigir respeto con lo que se había pactado. Y la Junta Nacional fue el escenario idóneo para visibilizar la inconformidad por parte de los presidentes de las filiales a la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación frente al incumplimiento del gobierno nacional a los acuerdos. Temas fundamentales: el de la jornada única, evaluación de carácter diagnóstico formativo y, como no, el Sistema General de Participaciones. FECODE ha venido insistiendo que la educación necesita mayor inversión. Por eso se hace necesaria una reforma al Sistema General de Participaciones, mejorar condiciones de establecimientos educativos y de docentes para implementar la jornada única y concretar fechas para la evaluación docente de carácter diagnóstico formativa. Esto se refleja ya en el departamento de La Guajira, donde el sector educativo está intervenido por una asunción temporal en la cual no se garantiza el derecho a la educación de los niños, fundamentalmente en elementos de la canasta educativa como es la falta de transporte escolar para el caso del distrito de Riohacha y la alimentación escolar. De igual manera se refleja en la falta de inversión en la infraestructura, que es insuficiente especialmente para la implementación de la jornada única. Se espera que los acuerdos se cumplan, pese a que la costumbre de este gobierno es no cumplir con los compromisos pactados. Frente a la evaluación, manifestarles que esa es una preocupación que ha generado caos en el magisterio, porque las mismas evaluaciones, en primer lugar, no miden efectivamente lo que deben medir en el campo de la educación, y segundo, más se han convertido en un colador para impedir que la gente tenga movilidad dentro del escalafón. Y contra eso nos hemos pronunciado y exigimos que se cumplan los acuerdos que se pactaron con FECODE. Varias instituciones no cuentan con servicios públicos, falta mejorar el PAE y carecen de una mejor planta docente, temas que el gobierno no ha querido afrontar frente a las propuestas que han presentado FECODE. La única manera, lo que nos corresponde como organizaciones sindicales, es a través de la movilización, de la lucha, de la solidaridad de gremio. Es un año en el que tenemos que tomar decisiones.
La educación necesita un cambio constitucional para ampliar los recursos y así resolver los problemas, como lo es la cobertura escolar, canasta educativa y la infraestructura para evitar hacinamientos en aulas de clase que no genera una buena calidad para la labor docente ni el aprendizaje de los estudiantes. Maestros siguen reclamando resultados de la evaluación docente e incumplimiento por parte del Gobierno Nacional al presentar un cronograma no acordado. Continúa el gobierno incumpliendo los acuerdos logrados en el paro de junio de 2017. Uno de los puntos que no se ha cumplido es el cronograma frente a la SDF, faltando la convocatoria de la tercera cohorte para los ascensos y reubicación de maestros. El Ministerio de Educación expidió un decreto, el 1657 del 2016, que señala que mínimo es una evaluación anual. Sin embargo, el Ministerio se ha negado a esto y hoy está atrasado la convocatoria, no salió en el 2017, es decir, no se cumplió el decreto. FECODE en ese sentido está exigiendo, 1, que se ratifique que es evaluación diagnóstica formativa, 2, que inicie en este año 2018, 3, que culmine en el 2018 y 4, que tenga efectos retroactivos, efectos fiscales en el 2018. FECODE no está de acuerdo a la propuesta del gobierno de regresar a la evaluación escrita. Esto afectaría a docentes del 1278. Además del congelamiento del escalafón, es el perjuicio que financieramente tienen los compañeros, en tanto y por cuanto ni hay movilidad en el escalafón, porque no tienen reubicación de nivel salarial, pero tampoco pueden ascender. Esas dos situaciones quedan allí paralizadas y los maestros, los compañeros del 1278, continuarían con el mismo salario que vienen devengando hoy. Los aspectos fundamentales en la propuesta presentada por el gobierno es de convocar anualmente para el ascenso y reubicación de docentes, que los efectos fiscales se den de acuerdo a la ley y que se convoque a la Comisión Técnica de la Evaluación Diagnóstica Educativa. El secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE, el profesor Fabio Manuel Herrera, a esta hora le habla a los maestros que nos sintonizan. Compañeras y compañeros, de verdad que uno quisiera a través de este programa llevarle buenas noticias al magisterio colombiano y a la comunidad educativa, decirle que se ha logrado esto, que se ha logrado aquello, que hemos consolidado, pero desafortunadamente no es posible que en el marco de un gobierno como el que hoy tenemos podamos decirle al magisterio que hemos logrado avanzar en los puntos de acuerdo, que hemos consolidado esto, que hemos consolidado aquello. En el recorrido que hacemos nosotros en nuestras tareas organizativas, hemos encontrado las mismas situaciones en todos los departamentos. Los niños se siguen matando en los carros cuando se cuelgan para ir hasta los colegios porque no existe transporte escolar. La alimentación escolar es exclusiva para los niños más pequeños. Los grandes tienen que mirar a los pequeños comer. El tema de la evaluación de la SDF no avanza. El gobierno tiene el propósito de llevarla hasta el 2019 y con los cambios que se pueden dar posiblemente hasta el 2020, de tal manera que no hay una noticia halagadora para el magisterio colombiano, sino decirle que hoy la Junta Nacional ha determinado mayoritariamente darle facultades al Comité Ejecutivo para que se convoque un paro de 48 horas tentativamente, o si es necesario ir más allá, si este gobierno que ya tiene el sol a la espalda, que ya se va y que se despide, pretende dejarnos a nosotros con ese pliego de peticiones firmado, deshonrando la palabra comprometida en la firma de los acuerdos. Es un momento crucial, sabemos que la situación no es la mejor, pero llamamos al Magisterio de la Unidad a movilizarnos, a reagruparnos en los sindicatos regionales para hacer la tarea. Finalmente encontramos que la problemática de salud en las distintas regiones donde hemos estado es la misma, de tal manera que vale la pena estar en estado de alerta y luchar por la salud y la seguridad social del magisterio y su familia. Feliz fin de semana. El gobierno no respeta la evaluación docente y continúa presentando fechas no acordadas en la mesa de negociación. El gobierno continúa exigiendo que la tercera cohorte finalice en el 2019 para tumbar los efectos fiscales del magisterio colombiano, algo que FECODE ha venido rechazando al Ministerio de Educación. El gobierno nacional viene empecinado en que esta tercera cohorte, su punto de finalización
sea en el año 2019 a finales de este, con una clara intención y es de tumbarle los efectos fiscales al magisterio colombiano. El gobierno nos propone continuar la SDF como viene hasta ahora, ¿cierto? Pero con la malvada intención de que esto se continúe, arranque ahora desde el mes de marzo y vaya hasta el mes de agosto del año entrante. Los maestros han presentado reclamos frente a la falta de garantías y de objetividad que tiene la actual evaluación de carácter diagnóstica formativa para poder lograr un ascenso en escalafón. Esa intención del gobierno que siempre la ha mantenido presente desde cuando derrotamos la perversa evaluación por competencia, eso algún sector, un pequeño sector de docentes que son los mismos que en el ayer se opusieron al Estatuto Docente 2277, que criticaron la Ley 91 y que hoy están encargados de criticar la evaluación con carácter diagnóstico formativa, es un pequeño sector el cual coincide con el gobierno de que hay que volver a este tipo de evaluación para que el derecho al acceso le sea negado nuevamente al magisterio del 1278. El Comité Ejecutivo y la Comisión de FECODE continúan en desacuerdo con esta propuesta. Más del 90% de los maestros del 1278 no habían logrado ascender, un derecho que se había venido negando. Con la actual forma de evaluación se ha demostrado que más docentes tienen la oportunidad para lograr este ascenso. FECODE rechaza de manera categórica la propuesta del Gobierno Nacional de cambiar el cronograma para la evaluación de carácter diagnóstico formativo, porque en definitiva congelará la posibilidad de ascenso de los maestros del 1278. La convocatoria de la evaluación diagnóstica formativa debió presentarse en el 2017. Sin embargo, el gobierno presentó un cronograma diferente para que ésta se realice el próximo año, lo cual posterga el ascenso del escalafón a cerca de 80.000 docentes que podrían participar en el proceso de la tercera cohorte. Nosotros el 23 de diciembre presentamos una propuesta para que se realice durante el año 2018. Esa propuesta fue ratificada con algunas modificaciones el pasado 14 de marzo. Sin embargo, el Gobierno Nacional nos presenta nuevamente un cronograma que va hasta agosto de 2019. FECODE rechaza esta actitud del gobierno de congelar los ascensos de los docentes, presentando un cambio en el cronograma para la evaluación. Nosotros hemos hecho nuevamente una propuesta al Ministerio de Educación. El pasado miércoles 21 estuvimos a punto de llegar a unos acuerdos, sin embargo, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, ha planteado que necesita mucho más tiempo para ello. Lo que vemos aquí es que hay una intención muy clara del Gobierno Nacional y es de congelar el escalafón docente, de no permitir el ascenso de los educadores y postergar en el tiempo esa convocatoria y la realización del mismo proceso. FECODE rechaza regresar al antiguo examen que propone el gobierno para que se realice de forma escrita, siendo un retroceso en este avance que se había logrado y el derecho que no tenían docentes como el 1278 para poder ascender en el escalafón. Hay un reconocimiento de la misma ministra de Educación que en reunión del pasado martes 20 de marzo planteó que venían en la evaluación con carácter diagnóstico formativa ascendiendo muchos más docentes que en la evaluación de competencias. Entonces esto genera una preocupación grande porque es el mismo gobierno quien está planteando eso y ahí es donde uno ve la intención de que se congele o se estanque el acceso allí. En la evaluación de carácter diagnóstica formativa, en la primera cohorte lograron ascender el 98% de los maestros y en la segunda cohorte pasaron el 65,3%. El secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas, el profesor Ober Dorado, aborda el tema del escenario político y social por el que atraviesa el territorio colombiano. Muy buenos días, compañeros y compañeras de comunidad educativa que en este momento nos ven y nos escuchan. En la coyuntura política, electoral, económica, en una crisis profunda, en una crisis política donde los poderes del Estado están completamente debilitados,
se hace necesario el proceso de unidad de los sectores democráticos y progresistas para sacar a este país adelante en términos de todo lo que significa los derechos fundamentales y la dignificación de lo que es el hombre y la mujer en nuestro país. Se requiere de antemano que entendamos este proceso como un proceso de ir acumulando fuerzas en términos de un país diferente al que hoy está establecido. Y en ese sentido llamamos a que directamente hacia las presidenciales, los maestros, las maestras y en la comunidad educativa sepamos escoger personas de tipo democrático que de una u otra manera vayan hacia este camino. Lo segundo es reiterar el proceso de incumplimiento que viene dando el gobierno con los acuerdos firmados con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, lo que significa de que nos preparamos a nuevas luchas para enfrentar este proceso que implica defender la educación como un derecho humano y un derecho fundamental, pero también implica defender lo que es la dignificación de la profesión docente. De antemano hacemos un llamado a todo el magisterio, a toda la comunidad educativa a estar alrededor de este proceso. Vamos, compañeros, contamos con ustedes en este proceso porque es supremamente importante para los logros que necesitamos nosotros de bienestar social para el pueblo colombiano. FECODE lo ha exigido y lo acordó en la mesa de negociaciones. El Sistema General de Participaciones requiere de una reforma estructural para garantizar los recursos concretos para la educación. FECODE, en el acuerdo con el Gobierno Nacional, dejó constancia que la financiación de la educación pública en el Sistema General de Participaciones debe hacerse vía reforma constitucional. No hay otro camino. Lo otro son pañitos a un enfermo moribundo. Dejó claro también la Federación que el presupuesto debe crecer y no como viene sucediendo en los últimos 15 años, decreciendo, acorralando el derecho y sometiendo a los niños y a los docentes a convivir en la miseria y en la precariedad. Hay dos asuntos que están claramente establecidos. El primero es que con la reforma del 2001 y del 2007 se le arrebataron a la educación más de 80 billones de pesos. Y el segundo es que hay 5 grandes brechas que están afectando dramáticamente el derecho a la educación de nuestros niños. Esas brechas son la canasta educativa, alimentación escolar, pues, transporte, dotación de los colegios, lo que tiene que ver con el pago de los maestros y del personal administrativo, la situación de las relaciones técnicas, hay demasiados alumnos en los salones de clase, hay hacinamiento, la catástrofe de la infraestructura educativa, estamos en un rezago de decenas de años con colegios cayéndose a pedazos. Tenemos también el problema de la jornada única que está funcionando sin contar con los recursos necesarios. FECODE y el Ministerio reconocieron en el acuerdo que debía crearse una comisión tripartita de alto nivel para presentar una propuesta ante el Congreso de la República y así avanzar en el debate y la consolidación de un proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que agoniza y le pone la lápida al derecho a la educación. Porque con migajas, que es lo que le llega a los municipios y departamentos, los alcaldes y gobernadores han dicho claramente que no tienen cómo garantizar una educación digna para los estudiantes y condiciones laborales mínimas para los educadores. FECODE se mantiene en que debe haber una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, por lo que es la única manera de que se aumenten los recursos para la educación en este país. La Federación propuso y acordó que en el proyecto que se socialice con el Congreso se garanticen los recursos suficientes de manera clara, se determine un presupuesto para la educación que de manera progresiva crezca en el horizonte de los próximos 10 años, esto después de la implementación de la reforma al sistema general. Mientras FECODE habla de una reforma estructural al SGP, el Gobierno Nacional dice sí, una reforma, pero a la Ley 715. Pañitos de agua tibia a una crisis que ahonda la inequidad en el sector. El Gobierno Nacional ha persistido a través del Ministerio de Hacienda y apoyado por el Ministerio de Educación Nacional en que en el momento no se requiere una reforma constitucional, sino una reforma legal, es decir, una reforma a la Ley 715.
Mientras FECODE le apunta a una reforma estructural al Sistema General de Participaciones, el gobierno tan solo muestra su interés por presentar una reforma a la Ley 715, donde en vez de aumentar el presupuesto se lo quita, rasguña a otros sectores desfinanciados para mejorar la educación. Argumentan de que no es necesario hacer esa reforma constitucional porque haciendo estos ajustes se puede resolver la situación de recursos económicos que hoy tiene el Sistema General de Participaciones en lo referente al déficit presupuestal que viene desde el año 2017 en aproximadamente $500 millones de pesos y que este año superará el $1 billón. El gobierno presentará una propuesta de reforma a la Ley 715 en el primer periodo legislativo del Congreso que se posesione el 20 de julio de este año y así garantizar, según el gobierno nacional, los recursos suficientes para los sectores sociales: agua potable, saneamiento básico, salud y educación. Congelar ascensos, reducir planta de cargos docentes, directivos y administrativos, que siempre ha sido un objetivo de ellos, buscar incrementar la tercerización, la desregulación laboral y de hecho aplicar políticas que van en contra de la calidad. El gobierno insiste en su estrategia de quitarle a los pobres para tonificar el músculo de los ricos y este caso no es la excepción. El sector social es el más afectado con el Sistema General de Participaciones. Este gobierno demostró que poco interés tiene para reducir la odiosa brecha que viola el acceso a la educación de los niños. Nuevamente, la retórica le ganó al derecho. FECODE lo ha advertido. De no hacerse una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, el sector social en el país caería en una profunda crisis, entre ellos, por supuesto, la educación. Hoy por el Sistema General de Participaciones y su periodo de transición se han perdido en 15 años 138 billones de pesos, de los cuales 77.5 le corresponden a la educación. 2 puntos porcentuales del PIB que debieron haber crecido se evaporaron. En el 2016, a sabiendas de que tenían que mirar porque el déficit cada vez va a ser más grande, se hicieron los locos y no hicieron reforma constitucional. De ahí que la importancia del paro del 2017 se fundamenta en que le logramos demostrar al gobierno que es una reforma constitucional lo que hay que hacer para apalancar los recursos, el músculo económico para financiar la prestación del servicio educativo en Colombia, o simplemente aquí cada año que pasa la educación va a tener menos recursos. El gobierno convenientemente quiere extender el periodo de transición del Sistema General de Participaciones que terminó en el 2017. Sin embargo, la intocable regla fiscal y el llamado de una segunda reforma tributaria ha hecho que este gobierno que está de salida solo hable de una reforma a la Ley 715. ¿Qué plantea FECODE? Pues que tiene que hacerse una reforma estructural desde el marco constitucional para en un horizonte de 10 años se vayan incrementando gradualmente los recursos de manera que se recupere, que no estamos viendo ir más allá, sino que se recupere lo que nos quitaron. En contrapropuesta, el gobierno dice que no es posible eso, que ellos simplemente van a presentar una reforma a la Ley 715, una reforma general, pero que es peor la vaina, porque ellos no le van a inyectar o le van a adicionar, como permite la misma Constitución, que hay otras fuentes de ingresos para que haya músculo económico para financiar la prestación del servicio educativo, sino que simplemente dentro de la bolsa le van a quitar a unas partes del SGP para llevarlas a otras. En el acuerdo con el Ministerio de Educación quedó por escrito el compromiso de una reforma estructural al SGP. Ni la ministra ni el presidente Santos han cumplido, porque a puertas de un nuevo Congreso la comisión no ha avanzado por parte del gobierno. Oficialmente no se conoce su propuesta. Se especula sobre la mesa, desconociendo que sin un presupuesto concreto, la crisis del sector educativo seguirá ahondándose. Nosotros argumentamos y decimos que ese es un paliativo, que eso no resuelve de fondo la situación económica que tienen estos sectores. Hoy se exige, se impone la jornada única, pero en las peores condiciones. FECODE lo ha dicho claramente, se requieren condiciones mínimas y para ello hay que tener recursos, financiación. Y no podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo. Por eso es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas.
Un especial saludo para todos los compañeros maestros y maestras y para sus familias. El gobierno sigue sistemáticamente incumpliendo los acuerdos. En el caso concreto de jornada única, sin tener las condiciones de alimentación para los estudiantes y transporte, e inclusive imponiendo cargas laborales a los maestros, está colocando la jornada única en el epicentro de las dificultades de carácter laboral e inclusive de los ambientes escolares. Le hemos dicho a la señora ministra hasta la saciedad que no aceptamos esa jornada única, sino donde haya condiciones. Queremos decir que en el caso concreto de Ibagué, la administración ha tomado la decisión, en el caso concreto de La Normal, donde hay un escenario deportivo, construir una serie de aulas. Eso no lo vamos a admitir. En segundo lugar, el gobierno ha tomado la decisión de mantener el congelamiento del escalafón de los compañeros del 1278 hasta el año 2020. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación le hizo una propuesta para que fuéramos efectivamente hasta el año 2019 en el mes de febrero, pero que los efectos fiscales fueran desde el 30 de noviembre. El gobierno persiste en su política. Ante esa situación y los problemas que tenemos de salud, la Junta Nacional ha autorizado al Comité Ejecutivo de FECODE para que digamos cuándo es la hora cero de un paro nacional de 48 horas. Hemos tomado la decisión en la Junta Nacional ante el incumplimiento de este gobierno de hacer un paro de 48 horas y muy posiblemente que esa es la compuerta hacia un paro nacional de carácter indefinido si el gobierno no cumple. Queremos llamar a los padres de familia, a los estudiantes, a la comunidad, a la sociedad, a los políticos a que le peguen una mirada a la educación. Señores ciudadanos, ustedes votan por los políticos que siempre van en contra de la educación, por eso estamos en la lucha, porque haya la necesidad de hacer una reforma constitucional al sistema general de participaciones. No aceptamos más el discurso del gobierno diciendo que nos ha cumplido cuando sistemáticamente tenemos la capacidad de demostrar que el gobierno no ha cumplido lo pactado, lo acordado, el caso concreto de la deuda, lo que tiene que ver con los grados de preescolar y toda una serie de circunstancias que creemos que tiene que mejorarse. Por eso estamos llamando a la ministra a decirle, señora ministra, aquí estamos a las puertas de un paro por responsabilidad del gobierno, porque este gobierno que debería de haber sistematizado y tomar la decisión de aplicar los acuerdos, lo que ha hecho es que ha incumplido con la palabra. Hay un acto de irresponsabilidad del gobierno y por eso hemos tomado en la Junta Nacional como mandato el de un paro de 48 horas que esperamos que el Comité Ejecutivo de FECODE, de acuerdo a los diálogos con el gobierno, tomemos la decisión de este paro. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio también en el canal de YouTube de FECODE. Para mantenerse informado con el acontecer del magisterio colombiano, las noticias políticas y sociales, pues no duden en visitar nuestra página web www.fecode.edu.co, las redes sociales, y si quieren interactuar con la oficina de prensa lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego.